Dios les bendiga, una vez más aquí en Escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a ver un tema también muy importante. Como dijimos, ¿verdad? Hemos vuelto a reactivar el canal en YouTube. Y bueno, con la ayuda del Señor nos vamos a esforzar a hacer un video por semana y si se puede más también. Por lo cual nuevamente les invitamos que si estos videos son de bendición para su vida, edifican su vida, son útiles para su vida espiritual, puedan suscribirse y compartirlos con otro también. Lo importante, queridos hermanos, es que la palabra de Dios, que la enseñanza, que el estudio bíblico, el estudio de la palabra, sí, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y sean más los que puedan ser instruidos, enseñados, adoctrinados por la palabra de Dios. En estos últimos tiempos es necesario que el pueblo de Dios vuelva a la raíz, a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, a lo que dice la Santa Biblia. Y hoy vamos a hablar justamente en cuanto a la Biblia, ¿sí? La importancia que tiene de citar bien los textos bíblicos o los pasajes bíblicos. Hoy en la actualidad, a veces, ¿verdad? Parece algo liviano o no tan grave, ¿verdad? O parece que no es tan importante esto de citar bien los textos de la Biblia. Pero en realidad es algo muy serio y muy delicado que cuando nosotros decimos así dice la Biblia, lo digamos a los versículos tal cual están escritos en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros mencionemos un texto, mencionémoslo como está escrito. Cuando Jesús decía escrito está, no decía lo que a él más o menos puede ser así. Él decía lo que estaba escrito. Y nosotros cuando a veces citamos algún pasaje de la Biblia, decimos así dice la Biblia y resulta que no lo dice. Y esto está mal. Esto es un pecado y esto es grave. Esto no es de poca importancia, porque es de esto de mal citar la Biblia, nacen después herejías, nacen malas doctrinas, nacen cosas que no están en la voluntad de Dios, no son del agrado de Dios. ¿Sí? Así que hoy vamos a ver entonces la importancia de citar bien los textos de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de textos mal citados y cuál es, digamos, lo que verdaderamente dice la Biblia. Pero primeramente vamos a un punto, ¿sí? ¿Qué sucede en cuanto a los que citan mal la Biblia? Los que citan mal un texto, ¿sí? Primeramente demuestran algo en cuanto a ellos, ¿sí? Cuando dicen así dice la Biblia y nosotros leemos la Biblia y no lo dice, estas personas que están citando mal la Biblia, primeramente, vamos a decir, demuestran tres cosas. Primero, que solamente conocen la Biblia de oídos. Aparentemente no la leen nunca y solo repiten lo que escuchan. Entonces están demostrando que en su vida hay una ausencia de lectura de la Biblia, lo cual está mal. Número 2, demuestra, ¿verdad?, que si leen la Biblia, o sea, en algunos casos no leen la Biblia y en otros casos lo leen, pero lo leen así nomás. Demuestran que son personas que leen la Biblia así nomás, muy superficialmente, por lo cual en el momento de citarla como corresponde, le erran y citan mal la Biblia. Y número 3, que es lo más fuerte en este punto, al citar mal la Biblia, estos demuestran que no tienen reverencia y respeto a Dios, pues al citar su palabra no lo hacen con prudencia, ¿sí? Y entonces demuestran eso. O sea, para ellos, que si es verdaderamente para los que citan mal la Biblia, si la Biblia para ellos de verdad, de corazón, es la palabra de Dios, entonces ellos demostrarían respeto, entonces ellos demostrarían reverencia, ellos demostrarían un cuidado en citar exactamente, con exactitud, el texto sagrado, el texto santo de la palabra. Pero si lo citan así nomás, entonces también demuestran que son personas que le falta
reverencia hacia la palabra de Dios y la convicción de que ese libro que se llama la Santa Biblia es la palabra de Dios. Por eso lo citan así nomás. Queridos hermanos, es tiempo de cambiar estas cosas. Es grave citar mal la Biblia. Es un pecado. ¿Sí? Así que estas cosas demuestran los que no citan bien la Biblia. Y estas personas a la vez cometen los siguientes pecados. Punto número 1. Ponen en la boca de Dios, ¿sí?, palabras que Dios nos dijo. Porque inevitablemente le sacan o le añaden, ¿sí? Le sacan y le añaden, y esto está mal. Porque al citar mal un texto, yo no lo estoy diciendo como corresponde. Siempre, cuando se cita mal un texto, o le saca, o le añade, o le cambia. Y en Proverbios, ¿verdad?, hay una fuerte exhortación que dice: no añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Así que si tú que estás mirando este video, cada vez que dices en una predicación o en una enseñanza, así dice la Biblia, y no está escrito en la Biblia así, entonces eres un mentiroso. Dios te halla mentiroso, y eso es pecado delante de Dios. El pecado número 2 de los que citan mal la Biblia es que abren la puerta a errores de doctrinas, a errores de interpretación, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante en este video. Y punto número 3, enojan a Dios, ¿sí? Porque transgreden su palabra y la transgiversan y la cambian. Es un pecado que ofende la dignidad de Dios, que ofende la majestad de Dios. Nosotros pongámonos en un punto, ¿verdad? Si usted que está mirando, o yo, ¿verdad? Si yo digo una cosa y de repente viene otra persona y dice: esto dijo Marcelo, y yo no lo dije, a mí me causa enojo. Si usted dice una cosa y alguien viene y cambia lo que usted dice, entonces ¿qué pasaría? Usted se enojaría porque diría: yo no dije eso, ¿verdad? Bueno, en Dios pasa lo mismo. Cada vez que Dios escucha que nosotros decimos: Dios dice esto en la Biblia, Dios dice esto en su palabra, y Él no lo dijo, Él se enoja también y Él se disgusta. Tenemos que meditar en estas cosas, ¿sí? Es importante citar bien, correctamente la palabra de Dios para no caer en estos pecados. Así que entonces veamos ejemplos de lo que estamos diciendo. Acá, por ejemplo, tenemos 7 ejemplos muy comunes que se nombran muchos en la Biblia. Punto número 1, ¿verdad? El ejemplo primero. Algunos dicen, ¿verdad?, una frase, un texto que no existe. Nosotros encontramos que en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Sí? Y en 1 de Timoteo 4:15 dice: ocúpate en estas cosas. Citando mal este texto, mutilándolo, cortando, sacando, añadiendo, muchos dicen: la Biblia dice: ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Este texto no existe. No hay un lugar en la Biblia donde diga: ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. No existe ese texto. Y a veces nosotros los escuchamos en los predicadores, incluso en grandes predicadores, que la Biblia dice: ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Lo siento, pero en ningún lugar de la Biblia dice eso. No aparece en las Sagradas Escrituras. Así que no podemos decir: esto dice la Biblia, porque no lo dice.